Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie y el roller coaster. Al día siguiente, antes del mediodía, después de que Love fuera lastimada por la mujer mayor y se quedara dormida así, se despertó y fue a trabajar como de costumbre. No había el saludo matutino como siempre. Love quería hablar con ella. Ella quería coquetear con Pure, pero no quería molestarla. Pure la contactaría cuando pudiera, pero la mujer había desaparecido hasta ahora. Mientras Love no dejaba de mirar su teléfono. Pero cuando surgía algo urgente, no le daba importancia. Entonces su teléfono vibró, avisándole que había recibido una llamada. La niña finalmente apartó la mirada de la pantalla de su computadora. Pure la llamó casi al mediodía. ¿Acaso esa mujer mayor solo tenía tiempo para preocuparse por ella? ¿Aló? Normalmente la mujer, que le hablaba dulcemente, habría dicho algo como «¿Qué tal, guapa? ¿Cómo estás?». Pero seguía molesta por la noche anterior, así que esta vez omitió el coqueteo. Al parecer la mujer que llamó notó el cambio. ¿Estás enojada? ¿Por qué estaría enojada contigo? La chica negó con la cabeza, pero confirmó aún más lo que Pure pensaba. Cierta chica está enfadada conmigo, lo siento, me disculpo. Estuve un poco ocupada anoche. ¿Está todo bien? Love no estaba realmente enfadada con ella, simplemente no le gustaba que Pure la ignorara. La hacía sentir tan desamparada, pero cuando supo que la guapa mujer tenía sus razones, se sintió más preocupada que enfadada. Preguntó, pero la mujer guardó silencio un rato antes de responder. No es nada. Eso está bien, ¿qué estás haciendo? Acabo de despertarme, estaba a punto de ducharme. ¿No tienes que ir a trabajar? Me duele la cabeza y iré por la tarde. ¿Tú estás trabajando? Sí. ¿Te sientes mejor? Espera. ¿Sigues en la cama, Pure? Me siento mejor. Y todavía sigo en la cama, ¿por qué? ¿Quieres acompañarme? No he dicho nada de eso. Pure se reía alegremente cuando encontraba la manera de volver con Love. La chica que siempre caía en la trampa armaba un escándalo y le decía a la guapa mujer que hiciera lo que planeara. Eres tan tonta, ve a ducharte. ¿Podemos hablar? Estamos hablando. Quiero decir, ¿podemos hacer una videollamada ahora? Está bien, con mucho gusto. ¿Te estás reconciliando conmigo? Luego asumió que esa era la razón por la cual Pure hacía eso. La mujer que siempre cumplía su palabra podía sentirse mal por hacer algo que no le gustaba, así que intentaba enmendarlo. Y cuando la mujer le dijo por qué, fue justo lo que Love pensaba. ¿No estás enojada porque rompí mi promesa anoche? Solo un poco, no importa si no me lo compensas. Love no era alguien tan importante como para demostrar lo molesta que estaba con Pure. Entendía que no tenía derecho a hacerlo. Love simplemente le dijo a Pure lo que sentía y le dijo que no tenía que preocuparse. Tengo que hacerlo, no me gustan las personas que no pueden cumplir sus promesas. Pero eso lo hiciste tú, y lo estoy compensando. Voy a colgar ahora. Después de que Pure colgó por un momento, volvió a llamar a Love, mientras todavía estaba en la cama. Esta vez Pure la llamó por video. En el momento en el cual Love pulsó aceptar en la llamada de su teléfono, vio a la mujer que extrañaba todos los días. El cabello de la hermosa mujer ya se extendía. El rostro de Pure era impecable y juvenil. Tienes los ojos entrecerrados, señorita Pure. Tengo sueño. Y ya no soy tan hermosa y atractiva. Love coincidió en que en ese momento Pure no era la carismática mujer que estaba lista para coquetear con ella. Pure era simplemente una mujer que acababa de despertarse y aún tenía sueño. Era una imagen adorable. Pure se veía tan linda a los ojos de Love, cuando cerró la boca y bostezó. Sí, ahora eres una adorable hermana mayor. ¿Quieres que seamos hermanas entonces? Pero las hermanas no hacen las cosas que hacemos nosotras. Señorita Love, no se le permite decir algo cuando casi es mediodía. Pure miró a Love con los ojos entrecerrados. La chica fingió culpabilidad y se disculpó con ella, sin dejar de sonreír. Vuelve al trabajo, ahora me voy a duchar. Está bien, adiós. Trabaja muy duro, pequeña, nos vemos. Antes de que terminara la adorable cena, Love vio la sonrisa de la mujer, tan amplia que le hizo cerrar los ojos. Love sonrió al verla. Incluso ahora Love no podía dejar de sonreír, pues seguía tan llena de felicidad. La situación empeoró cuando recibió un mensaje breve. Perdón por no verme tan atractiva como te gustaría. Te lo compensaré luego. Esta mujer es mi tipo, murmuró Love con una sonrisa. Va de un sorbo a su bebida mientras miraba fijamente a su mejor amiga. Él cruzó los brazos en el gran sofá. Parecía indiferente, pero su mirada estaba distraída. La mujer observaba distraídamente a la multitud que los rodeaba, con aspecto sombrío, y su amiga se dio cuenta de que algo le preocupaba. Me invitaste a tomar algo, pero no has probado nada. ¿Por qué no te quedaste en casa? Comentó su amiga al no soportar ver lo inerte que estaba esa mujer. Esperaba cambiar la situación.
Funciona un poco. Me siento aburrida en mi casa. No peleaste con Lam, ¿verdad? No estamos en condiciones de pelear. Apenas interactuaban, así que no había nada por qué pelear. Ella y su esposo simplemente vivían bajo el mismo techo. No encontraban la manera de conectar. Vivían sus vidas sin ocuparse de sus propios asuntos. ¿Y de qué se trata? Pensé que te verías mejor ahora que estabas lidiando con el divorcio. Él había estado esperando a que Lan aceptara el divorcio. Entonces, ¿por qué su amiga seguía con ese aire melancólico de antes? Su amiga pensó que ahora vería la sonrisa feliz de él, y se suponía que ahora sería más feliz, pero no es así. ¿Hay algún problema? No con el divorcio. Ambos llevaban el divorcio discretamente, no habían terminado porque tenían bienes que gestionar, y les llevaría tiempo. Aún así sus padres creían que seguían casados y no sospechaban nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Pure. ¿Qué sucede con Pure? Tu chica probablemente saltó de alegría. Lleva mucho tiempo esperándote. Claro que me esperó. Él forzó una sonrisa. Su amiga vio que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esperó en silencio sin interrumpir. No sé si ella estará contenta cuando sepa que me estoy divorciando. ¿Y qué te hace pensar eso? Los ojos que miraban a la mujer mostraban una pizca de lástima. Si realmente era como él decía, entonces sucedería el peor momento de su vida. Pierre había estado esperando a él todo ese tiempo, incluso cuando decía que no. Cuando el obstáculo entre ellas estaba a punto de desaparecer, el corazón de la chica había empezado a cambiar. Si ese era el caso, entonces la persona más herida en esta situación sería él. La mujer que parecía no poder encontrar su felicidad. Cuando tenía a Pure, él decía que esa chica guapa era su única alegría. Y su amiga no quería imaginar lo destrozada que estaría su amiga si la persona que amaba más que nada en este mundo se convertiría en la felicidad de otra persona para siempre. Pure no es bueno ocultando sus emociones. Siempre lo deja ver en su rostro y sus ojos, cuando está contenta, triste o feliz. Tú eres su ex, por eso sabes todo. Pero Pierre podía ocultar a veces lo que sentía. ¿Qué sucede? ¿Crees que ama a alguien más? Eso parecía improbable. Pero el corazón puede ser impredecible. Mucha gente amaba a alguien hoy y cambiaba de opinión mañana. No estaba segura de si él había malinterpretado las acciones de Pierre, o si esa hermosa mujer realmente dejó entrar a alguien en su corazón. No lo sé, no sé con quién se encuentra, con quién habla. No tengo ni idea de quién la hace feliz cuando no estoy. Quizás no sea tan malo como crees. El tiempo es el bien más preciado. Si en algún momento Pior no está esperándome cuando regrese con ella, tendría que aceptar las consecuencias de haberla dejado. Y entonces, ¿cómo acabará eso para ti? Solía pensar que entendería si Pior dejaba de esperarme, pero cuando realmente sucede, me duele. Él ya no podía contener las lágrimas. Perdió la fuerza para mantenerse fuerte. Podía soportar mucho, pero no parecía capaz de hacerlo cuando se trataba de Pure. Las lágrimas caían por sus mejillas. El sonido de sus sollozos se oía a menudo. Su amiga tuvo que apartar la mirada al ver a él derrumbarse. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.